Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera vamos a estar analizando, conversando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy es jueves 25 de abril del año 2019. Como cada mañana en nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv. La del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal, @JairCuba. Bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. José, bueno, hoy estamos de júbilo y de plácemes por el invitado tan especial que tenemos, que ya lo vas a presentar. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio de opinión, de información y de entrevista Frente a Frente. Hoy vamos a tener como invitado especial en este espacio a nuestro queridísimo Monseñor Freddy Fuenmayor, el obispo de la diócesis de Los Teques, que tiene que ver también con los valles del Tuy, y quien se ha ganado el aprecio y la admiración de quienes profesamos el catolicismo, no solamente aquí en Los Teques, sino en todo el estado Miranda y en Venezuela. Monseñor Freddy Fuenmayor, nativo pues del estado Zulia. Bueno, ya para darle entrada a nuestro invitado en la mañana de hoy, Monseñor Freddy Fuenmayor, debo decirle que esto obedece fundamentalmente a que nuestro invitado está cumpliendo 25 años de ordenación arzobispal, ¿no? Como arzobispo. Bueno, Monseñor tiene aquí unos cuantos años ya en la capital mirandina y tenemos mucho que aprender de él, no solamente en la parte que se refiere pues a la religión católica, sino también como ser humano. Así es que le damos la bienvenida y de una vez de paso lo felicitamos porque el próximo sábado vamos a tener una misa, Sí, una misa. Sí, una misa, vamos a llamarlo así. Es una misa. Es una misa, pues, en la catedral, en horas tempranas, en la catedral de Los Teques, para conmemorar Sí, este a acto. las 10:30. A las 10:30. Sí. Monseñor, bienvenido. Bueno, gracias. Buenos días, Monseñor. Gracias por la invitación y gracias también por sus palabras y un saludo muy especial a todos los televidentes de este canal que identifica al estado Miranda. Sí, ciertamente, hace 25 años se cumplieron antier, el 23 de abril, en la Catedral de Los Teques, porque yo era del clero de Los Teques. A pesar de ser nativo de Maracaibo, yo me ordené sacerdote para la diócesis de Los Teques en el año 1976, hace ya bastantes años. Y luego fui ordenado obispo para la diócesis de Cabimas, en el estado Zulia, frente a Maracaibo, o sea, lo que llaman en el Zulia la costa oriental del lago. Y me ordenó Monseñor Pío Bello Ricardo, segundo obispo de Los Teques, muy recordado por todos nosotros. Y bueno, la celebración la vamos a hacer el próximo sábado por razones obvias, pues para poder contar con la posibilidad de asistencia de la gente que ya no está en los días de la semana. De manera pues que yo quisiera agradecer esta invitación que me han hecho y sobre todo para darle gracias a Dios, porque al fin y al cabo nosotros somos ministros del Evangelio, ministros de la Iglesia, y ministro quiere decir servidor. Estamos al servicio de la Iglesia, al servicio de la palabra, al servicio de la gente en lo que podamos, con nuestras limitaciones también, que las tenemos, y defectos que también los tenemos. Monseñor, vamos a explicarle a nuestros amigos y amigas televidentes cómo se llega, cuáles son los pasos para alcanzar esa posición de Monseñor. ¿Cómo se empieza? Bueno, primero ser sacerdote, tener vocación al sacerdocio. La vocación es una llamada, como lo indica la palabra, vocatio, quiere decir en latín llamado. Y uno se siente llamado a ser sacerdote. Ahora, la Iglesia tiene una
una estructura que viene desde los principios mismos de la Iglesia, cuando Jesús escogió los apóstoles y a ellos les encomendó el cuidado de la Iglesia y la misión de evangelizar, y luego los apóstoles escogieron sus sucesores así, sucesivamente por todo el mundo y en todas las edades. Y bueno, eso hizo necesario pues que los ministros de la Iglesia, entre ellos, se escogieran algunos para ser obispos, que son considerados sucesores de los apóstoles y que tienen a su cargo la misión de guiar la Iglesia en un territorio determinado, que se llaman diócesis, y precisamente pues tenemos aquí la diócesis de Los Teques, que como bien ya lo decía el amigo Natera, comprende los Altos Mirandinos y los valles del Tuy. Antes también incluía la zona de Guarenas y Barlovento, incluyendo Guatire también, pero bueno, eso se hizo una nueva diócesis, la diócesis de Guarenas. Bueno, se llega porque, en fin, el sacerdote se le encomienda una misión como sacerdote, como presbítero. En el caso mío, yo fui rector del seminario de Caracas durante mucho tiempo, durante 9 años, había sido vicerrector 3 años, y entonces, bueno, a la hora de elegir un obispo, pues se hace una consulta y bueno, se ve que el nombre de uno sale por allí, ¿no? Entonces surge la candidatura que luego se envía a la Santa Sede en una terna y el Papa decide a quién va a elegir obispo. Ese es, digamos así, como el mecanismo que funciona, el proceso, mejor dicho, esa es la palabra adecuada. Y bueno, recibimos esa misión de guiar la Iglesia en esta porción de Miranda. Monseñor, bueno, primero que nada, mis felicitaciones y con las mías, por supuesto las de un pueblo como la capital mirandina, que en verdad lo admira, lo aprecia y lo siente como parte de toda su sociedad. Entonces, de mi nombre y de mucha gente, bueno, mis cordiales felicitaciones y estamos muy contentos por eso. De verdad, ahora bien, ¿qué se siente, Monseñor, en estos 25 años de trayectoria arzobispal? Para complementar con otra pregunta, usted entonces forma parte de lo que llamamos la Conferencia Episcopal Venezolana, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, se siente una responsabilidad que a veces resulta abrumadora porque uno es consciente de las propias limitaciones y uno desearía haber dado mucho más, pero gracias a Dios contamos con nuestros colaboradores, los obispos no estamos solos. En primer lugar, los presbíteros, los que comúnmente llamamos sacerdotes o padres, que son los estrechos colaboradores de los obispos en la misión evangelizadora y en la misión de guiar a la Iglesia, al rebaño de Dios, ¿verdad? Y también con la colaboración de los diáconos permanentes, que son hombres casados que reciben la ordenación de diáconos, son ministros ordenados y que ejercen una labor también muy importante en la misión de la Iglesia. Y luego la inmensa mayoría de los que conforman la Iglesia, que son los laicos. Laico quiere decir pueblo, ¿verdad? Del cual también nosotros, por supuesto, los ministros formamos parte, pero ya nos entendemos. Son todos aquellos que no son sacerdotes y que constituyen la inmensa mayoría de la Iglesia y que también con su participación en la Iglesia realizan una labor importante en el contexto de la misión que se le ha encomendado a la Iglesia. La misión de la Iglesia que Jesús le ha dado es la de evangelizar. Vayan y anuncien el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el mandato de Jesús a los apóstoles para que la Iglesia, que es el pueblo de Dios, lo realice. De modo que eso es fundamentalmente lo que significa ser obispo. Y volviendo a la pregunta, al inicio de la pregunta, pues sí, uno siente muchas veces que no lo ha realizado todo, ¿no? Que ha faltado mucho
Y bueno, en lo que queda de tiempo de ejercicio de este ministerio, tratar en lo posible de dar el todo por la causa de Dios y por la causa del Evangelio. Monseñor, usted es miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana y produce documentos críticos y documentos de alerta al país. ¿Cómo es el funcionamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana? Porque bueno, la gente oye, la gente está pendiente de los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Venezolana, pero creo, salvo las personas que se dedican pues a auscultar sobre estos temas, creo que mucha gente no tiene información cómo funciona y quiénes integran la Conferencia Episcopal Venezolana y a quién reporta finalmente. Sí, bien, la Conferencia Episcopal Venezolana es un organismo colegiado. En la Iglesia se habla mucho de la colegialidad, que es la participación, en este caso de los obispos, en el gobierno y en la guía y en la misión que tiene la Iglesia y la guía del pueblo de Dios. Esta colegialidad hace que nosotros tengamos una estructura, es un colegio estructurado, que en este caso por cada país se llama Conferencia Episcopal Venezolana, y nos reunimos en asamblea general 2 veces al año y comisiones episcopales 2 veces al año. Es decir, que 4 veces al año nosotros nos encontramos. Por ejemplo, el lunes próximo tendremos una reunión de comisiones episcopales, porque la Conferencia Episcopal se divide en comisiones que se encargan de cada área de la evangelización. Nos reunimos y discutimos la situación de la Iglesia, la situación de la evangelización, pero por supuesto la situación del país, porque somos venezolanos ante todo y somos guías de un pueblo que en el caso nuestro es el pueblo venezolano que es católico. Y por supuesto que nos interesa su situación, además nosotros formamos parte del pueblo venezolano y también padecemos las crisis y los problemas que el pueblo tiene, esas angustias que manifestaba el señor Natera por el hambre de la gente, la necesidad de alimento y de medicinas, el problema de la salud. ¿Cómo no nos va a tocar? Nos toca cada día con el contacto que tenemos con la gente y nos da también angustia. Entonces tenemos que pronunciarnos. Algunos dicen, los obispos ya no son obispos, no son ministros de la Iglesia, sino que son políticos, ¿no? Por ejemplo, Monseñor Mario Moronta no se le permitió celebrar en la penitenciaría de Santa Ana, como lo había hecho todos los años. Y bueno, el argumento que se le dio es que él era un político más, porque se ha pronunciado con algunas situaciones que se han presentado. Aquí quizás la situación es menos tensa que en el Táchira y que en el Zulia, pero bueno, también nosotros hacemos pronunciamientos, los obispos individualmente. Yo también he publicado algunos documentos refiriéndome a la situación e inevitablemente nos toca abordar el tema político, pero desde la perspectiva de la fe y como pastores. No pretendemos de ninguna manera sustituirnos a los políticos, ni tampoco a la gente que debe hacer política. O sea, todo el mundo debe ser en cierto modo político, porque la política es el comprometerse en todas las situaciones que se viven cada día en el país. ¿A quién no le interesa el progreso del país y el progreso de las personas? Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con Monseñor Freddy Fromayor, el obispo de la diócesis de Los Teques y de los Valles del Tuy, en un programa muy especial, motivo pues de la conmemoración. Vamos a celebrar el próximo sábado los 25 años de ordenación episcopal de nuestro invitado. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa. Estamos de regreso, mis amigos, en la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Frente a frente, agradeciendo como siempre la altísima audiencia que nos profesa la gente aquí en esta
localidad. Por cierto, que también queremos informar que este programa, aparte de la reposición a las 9 de la noche, también lo pueden ver en nuestro canal YouTube. Estamos desarrollando un poquito la plataforma para que la gente tenga este testimonio. Conversando en la mañana de hoy con el Monseñor, el obispo Freddy Fuenmayor. ¿Cuántos años tienen los teques? Porque usted reemplazó a Monseñor Mario Moronta. Si A Monseñor Ovidio. Ovidio Pérez Morales. Sí, son 14 años ya, en 2005. El 12 de febrero de 2005 tomé posesión, Día de la Juventud. Y bueno, han pasado ya 14 años, contando el 12 de febrero de este año. Experiencia, Monseñor, porque en todo ese tiempo, bueno, ha habido turbulencias de carácter político, de carácter social. ¿Qué experiencia en especial que podamos referir como anécdota recuerda el Monseñor? Y aparte de eso, aquí tenemos algunas gráficas que vamos a poner para que ustedes las observen. El Monseñor en sus años mozos, aunque todavía está joven, Monseñor. Bueno, no tanto, ahí vamos. Recuerdos así son muchos. No tengo ningún recuerdo especial de algún inconveniente, por ejemplo, de algún asunto negativo que haya podido suceder en alguna celebración, porque la gente suele ser siempre muy respetuosa de las celebraciones. De modo que las celebraciones más notorias que tenemos en la diócesis, como son la de los Diablos Danzantes de Yare, en los valles del Tuy, o los indios coromotanos en Ocumare del Tuy, siempre he estado contento, satisfecho del comportamiento de la gente. Solamente hubo un año que hubo cierta turbulencia política porque estábamos en plenas elecciones y hubo un choque un poco violento por un candidato que se presentó, etcétera. Pero de resto no recuerdo ningún elemento negativo. Más bien, sí, encuentros positivos. El encuentro con la gente, sobre todo con la gente sencilla. Me gusta después de cada celebración, en las parroquias, en lugar de irme a la sacristía, más bien de quedarme delante de lo que llamamos el presbiterio, que es donde está el altar, y saludar a la gente, a las personas. Esos son encuentros siempre muy gratos. La gente viene a pedir la bendición, a que le bendigan a algún recuerdo religioso, el agua, en fin. Es lo que más recuerdo así de todos estos años, es el contacto cercano con la gente. Alguna vez que por razones políticas, sí, de estos asuntos que se bloquean las carreteras, que una confirmación en los valles del Tuy que estaba pautada para las 10, las comencé a las 12:30, ¿no? Y 1 de la tarde, y la gente estaba desesperada, pero claro, comprendieron perfectamente que no era mi culpa, ¿no? Fíjese una cosa, Sí. Monseñor, usted recuerda eso como un hecho. Imagínense los políticos, convocan a la gente a las 10 y llegan a las 4 de la tarde. Sí. No, nosotros procuramos ser puntuales. Lo que pasa es que a la gente se le convoca un poco más temprano siempre, para que estén en la iglesia y se pueda desarrollar con orden la ceremonia, sobre todo cuando son confirmaciones, pero la hora pautada con la parroquia, 10 de la mañana, por ejemplo, 10:30, yo procuro, en la medida de lo posible, comenzar puntualmente. Monseñor, en este tiempo, en estos 25 años que han transcurrido, ¿usted ha visto que la feligresía se ha mantenido firme en sus convicciones con la Iglesia Católica? Y si también ha observado participación, que se ha mantenido ese fervor juvenil de otros años, si usted nos lo puede aclarar, por favor. Sí, cómo no. Cuando se estimula la participación de la gente a través de las actividades pastorales que llamamos nosotros, la respuesta de la gente siempre es positiva. Tenemos que ser nosotros los ministros proactivos, es decir, tener la iniciativa de estimular la participación en la iglesia. Y sobre todo en tiempos que nosotros llamamos tiempos litúrgicos fuertes, como son
la Semana Santa y los tiempos de Navidad, por ejemplo, o en las fiestas patronales, la participación de la gente siempre es numerosa. De hecho, no he escuchado decir a la gente que ya no se va a la iglesia. Sí ha habido una cierta disminución que se le atribuye especialmente al fenómeno de la emigración. Ciertamente, algunos sacerdotes dicen que han perdido, digamos, para decirlo en un cierto modo, a muchas personas que antes eran muy activas en las parroquias, pero que han emigrado, bien sea solos o con su familia. Es el caso también del sector joven, de la juventud. Mucho joven ha emigrado. Y eso desde luego se nota en la participación de la Eucaristía los domingos, por ejemplo. O sea que por medio de la pastoral juvenil se hace el esfuerzo para que los jóvenes continúen participando de su vida y continúen viviendo su fe. Pero no cabe duda que la situación del país afecta, por una parte, negativamente en relación a este fenómeno de la migración. Por otro lado, positivamente, porque la gente acude a Dios para encontrar consuelo y fortaleza para enfrentar sus dificultades. Monseñor, estoy viendo aquí algunas gráficas que yo le solicité que nos las trajera aquí para animar un poco más el espacio, ¿no? Entonces, esta primera yo la voy a poner, pero la demás la va a poner usted. ¿Entiende? Aquí está, Monseñor, el mismo día de la ordenación arzobispal. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí vamos a ponchar. Vamos a ponchar aquí, meterle un poquito de zoom a esta gráfica. Aquí está, vean ustedes. Exactamente. Está un poquito torcida. Sí, un poquito, ahora sí. No, ahí, ahora sí. Oye, tiene usted el pulso medio tembloroso. Es normal, cualquiera es normal. Ahora bien, Monseñor, vamos a esta gráfica. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Allá, ¿no? Aquí. Aquí. Bueno. Sí, ese soy yo con mi padre. ¿El nombre de su papá? Francisco. Francisco Fuenmayor. También de allá del Zulia. De allá del Zulia, del campo. Del campo. Campesino y después obrero. Es decir, cuando vivió en Maracaibo, que fue donde yo nací, la ciudad donde nací, fue obrero muchos años. Y luego murió en el año 2006, cuando yo tenía un año de ser obispo de Los Teques. Bueno, es un recuerdo muy grato que tengo aquí. Y sí. Esta gráfica... Esta es mi madre, que afortunadamente todavía está entre nosotros. La tengo aquí en Los Teques. Nos está viendo, ¿verdad? Sí, un saludo para ella. Seguramente, un saludo, sí, la bendición. Que eso es lo bonito del venezolano, ¿no? Que no importa la edad, sigue pidiendo la bendición. Y bueno, ella prácticamente la fui a rescatar a Maracaibo junto con mi hermana, porque la situación allá es tremenda con la electricidad. 3 horas diarias y a veces hasta 3 días seguidos sin electricidad, a 40 grados a la sombra. Ya aquí se había hecho el acto como tal, y entonces está en plena celebración, ¿verdad? Sí, estamos en el almuerzo, sí. En el almuerzo. En el almuerzo que se realizó en el Liceo San José, los salesianos. Pero esto, Monseñor, sí. Para las personas que no toman esta vocación, es como una especie de la celebración del posgrado, ¿no? ¿Ah? Bueno, es un poco difícil compararlo, claro, pero ya son estudios superiores, pues ya es una... Bueno, o sea, más bien dentro del ejercicio del ministerio, que el ministerio nuestro es fundamentalmente el ser presbítero. Presbítero quiere decir anciano, aunque sea muy joven. Sí. Es una palabra griega que quiere decir anciano, anciano de la iglesia, presbítero, ¿no? Sacerdote. Llega un momento en que algunos lo eligen obispo, y eso es lo que pasa. O sea, no cambia, digamos, nuestra condición en cuanto a la preparación, porque bueno, ya lo que hemos estudiado, lo hemos estudiado. Señor, ¿y cuál es el siguiente paso? No, el ser obispo, el obispo es la plenitud del sacerdocio, solo que dentro del obispado hay algunos que llegan a ser cardenales, son colaboradores directos del Papa. En Venezuela tenemos 2, el cardenal Urosa, que era arzobispo de Caracas, y el cardenal
Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas. ¿Y misión en el exterior, monseñor? Podría ser también, puede ser que de pronto el Papa llame a algún obispo para trabajar en la Santa Sede directamente, o que son nuncios. Por ejemplo, nosotros tenemos un nuncio, por cierto, nativo de Maracaibo, fue alumno mío, Edgar Peña, que es el sustituto de la Secretaría de Estado, es decir, el segundo después del cardenal Parolín, el segundo después del secretario de Estado. Y bueno, para nosotros los venezolanos, pues es un orgullo que él esté allá. Pero él no ha sido obispo en Venezuela. Él fue ordenado obispo cuando lo nombraron nuncio en Pakistán. Y luego pues ha pasado por varios países, Mozambique, en África, y ahora está en Roma ocupando esta importante misión. Vamos a continuar. Explíquenos esto, esta gráfica, es importante. La explicación. Ah, sí. Bien, vamos a ver. Se pasa que el brillo de la... Ahí está. En el centro, el que tiene la mitra es eso que nos ponemos en la cabeza nosotros los obispos, el que está en el centro con las manos cruzadas y la mitra es color dorado y rojo, ¿no? Ese es Monseñor Pío Bello Ricardo. Él era el obispo de Los Teques. Muy recordado aquí, muy sí, querido. yo por ser sacerdote de la diócesis de Los Teques, él estuvo a cargo de la ordenación. Es lo que se llama el obispo ordenante, ¿no? A su lado, a su derecha casi no se ve solamente la mitra blanca y la cabeza es Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, que en ese entonces era arzobispo de Maracaibo. Como yo había sido nombrado obispo de Cabimas, Cabimas pertenece a la provincia eclesiástica de Maracaibo, ¿no? Y por eso está como co-consagrante, se llama eso. Y luego a la izquierda está Monseñor Mario Moronta, que fue obispo de Los Teques, miembro del clero de Los Teques, actualmente obispo de San Cristóbal. Él es, digamos, el obispo consagrante, amigo, compañero de seminario, bueno, una gran fraternidad entre los dos y una gran amistad. Tenemos más fotos por Él ahí. tiene a su cargo la predicación de la misa de este sábado. Ah, ¿sí? Él va a ser el predicador. Va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros, sí. Generalmente Señor Mario Moronta. los que celebramos no predicamos nosotros mismos, porque es muy difícil, ¿no?, ponerse a hablar. Entonces, él va a ser el encargado de la predicación, de la homilía, que decimos nosotros. Muy querido aquí también. Sí. Sí. Bueno, señor, aquí hay dos gráficas que me llaman poderosamente la atención y por eso las puse así, ¿no? ¿Qué significa eso? Esa reverencia. La primera, sí. Sí. Y vamos una con una. Sí, sí. Bien, al comenzar la ordenación, tanto la ordenación presbiteral, o sea, la del sacerdote, Moverlo un poquito para el brillo. ahí está mejor. La ordenación de diácono también, y la ordenación de obispo, en señal de humildad, de humillación ante Dios, que es el soberano, ¿verdad? Delante de Dios nadie, nosotros nos postramos en tierra, mientras se cantan las letanías de los santos, mientras se invoca la intercesión de los santos que gozan de la gloria celestial, invocándolo para que nuestro ministerio sea un ministerio fecundo, un ministerio de entrega. Y entonces delante de Dios nos postramos en oración. La postración en la tradición cristiana es un signo de oración y de humildad, de humillación. La palabra no nos gusta a veces mucho en términos, digamos así, normales, laicos, pero humillación delante de Dios significa que reconocemos a Dios como el Todopoderoso, el Omnipotente, el que lo es todo por encima de todas las cosas, ¿no? Y por encima de nosotros también. Bueno, la otra es igual. La otra es igual. Sí, Sí, es igual. Sí. sí. Bajo otro ángulo, que está bajo otro Sí, ángulo. bajo A ver. otro ángulo. Sí, sí. bajo Aquí otro ángulo. esta gráfica es interesantísima, ¿no? Aquí, ¿cuántos obispos, sacerdotes se hacen presentes Sí. en ese acto? ¿Ah? Bueno, en esa, a ver, sí. Ahí va. En esa ordenación estuvieron presentes casi todo el episcopado venezolano de entonces.
porque tuve la fortuna que la ordenación se realizó un sábado 23 de abril de 1994 y se estaba terminando una reunión de obispos. Y entonces los obispos, antes de irse a sus respectivas diócesis, me acompañaron. Tuve esa suerte porque no siempre los obispos podemos asistir a todas las ordenaciones y en estos tiempos pues más difíciles todavía, ¿no? Por el traslado, el transporte, la gasolina, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo le doy gracias a Dios. Muchos de esos obispos ya están en la casa del Señor. Pero sí fue un gran momento de fraternidad el poder haber estado acompañado de todos estos obispos. Aquí está usted oficiando su primera misa como arzobispo. No. Esta es una celebración, a ver, si la puedo en el ángulo. Ahí está, perfecto. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Es una celebración ya en Cabimas. Esa celebración es en una parroquia que yo fundé, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que era primero capilla de Nuestra Señora de Lourdes y tenía un territorio ya suficiente y una población suficiente para ser parroquia en un sector que se llama Tía Juana, que quizás le suene mucho a la gente en Venezuela por la industria petrolera, ¿no? Que está, por cierto, en una situación bastante difícil allá. A mí me tocó ser obispo de una zona petrolera eminentemente, ¿no? Petrolera. He dejado para la parte final, ¿no?, de enseñar las gráficas, esta. Sí. Este es una postal, una postal. Bueno, aquí dice, está precisamente, a ver. Ahí va. Sí. Por detrás está escrito y por eso me recuerdo. Esta es la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en el Mene. Suena también a petróleo, ¿no? Sí. En el Mene, una población cerca de Cabimas que tiene como patrona a Nuestra Señora de Fátima. Ese fue el 13 de mayo de 1999, cuando estábamos terminando el siglo XX, ¿no? Faltaban unos meses. Momentos gratos, ¿verdad? Porque yo me siento muy contento de estar aquí en Los Teques, en los Altos Mirandinos, en los Valles del Tuy. La gente es muy buena y mucha colaboración y cercanía. Pero tengo un recuerdo, por supuesto, gratísimo de la diócesis de Cabimas por haber sido mi primera diócesis. Esta es la segunda y será ya la última, ¿no? Y bueno, también la gente maravillosa. Sí, lo recuerdo con mucha gratitud a este pueblo, esta porción del pueblo zuliano. Bien, Monseñor, el oficio religioso del próximo sábado nos va a estar presente, ya usted nos anunció, Monseñor Mario Moronta, nos va a acompañar, nos va a visitar. Ese oficio religioso, ¿tiene algo especial de la tradicional celebración eucarística o es una misa normal? No, es una Eucaristía normal. Probablemente habrá alguna participación, alguna lectura de alguna nota que hará el secretario del Nuncio Apostólico, el propio Nuncio Apostólico, que va a estar entre nosotros también, Monseñor Aldo Giordano, y los obispos que podrán venir, porque ya algunos me han participado que se les dificulta mucho la participación por el asunto del viaje, ¿no? Bien, Monseñor, la situación del país es una situación difícil, crítica, mucha gente no le gusta, pues. La postura de la Iglesia, porque es que todos los días las cosas van cambiando. La conferencia episcopal ha tenido pronunciamientos certeros en los últimos tiempos. ¿No ha habido posibilidad, Monseñor, de que el gobierno haya tenido una reunión con la conferencia episcopal y se haya ventilado la posibilidad de buscar un acuerdo que nos permita por lo menos tranquilizar la ciudadanía del país? Desde el intento que se hizo hace aproximadamente 2 años, en el cual intervino
directamente el cardenal Parolin con una carta muy importante acerca de las condiciones para el diálogo. No ha habido mayores contactos, lamentablemente. A veces se percibe más bien un disgusto por parte del gobierno por las cosas que los obispos decimos, que pensamos que debemos decirlas porque la verdad ante todo, sí, la situación del país no se puede negar. O sea, decir que el país está normal y que todo el mundo se fue en Semana Santa de paseo y a gozar de las playas y que no cabía la gente en los terminales y los aeropuertos, eso no aporta nada. No es verdad, la situación del país es muy difícil. La gente no tiene recursos para apenas, ni siquiera para comer, y para medicinas mucho menos. Cualquier medicina ya sabemos el costo que tiene, supera en creces el salario mínimo. Entonces, claro, ¿cómo los obispos podemos quedar en silencio? ¿Qué es lo espiritual y qué no es lo espiritual? Y hasta qué punto lo espiritual, que se refiere al Espíritu de Dios, ¿verdad? A la fe, no implica también el intervenir en las cosas de este mundo, porque somos una unidad, no somos alma y cuerpo separados, y las necesidades del cuerpo no tienen que ver con la persona. Somos personas que conformamos una unidad de cuerpo y alma, pero sobre todo personas. Y bueno, ante las dificultades de las personas tenemos que decir las cosas, no solamente si somos obispos, si somos venezolanos, cualquiera tiene la obligación de pronunciarse y de luchar y de trabajar para que esto sea mejor, porque al fin y al cabo la política y todo lo que la sociedad hace en un país está en función del bien común de la gente, que se respeten los derechos de las personas y los derechos fundamentales, como es el poder alimentarse, el poder gozar de salud, el poder acceder a los servicios, en fin, yo creo que esa es nuestra posición. Ojalá que todos tomáramos conciencia también de parte del gobierno y podamos construir otro país distinto. La celebración de la recién concluida Semana Santa cumplió con las expectativas que tenía previstas la iglesia, monseñor. En cuanto a la asistencia de la gente, sí, y en cuanto al orden que esperábamos hubiera, sí. O sea, la gente participó y participó con devoción y se pudo celebrar tranquilamente la Semana Santa. Gracias a Dios no hubo imprevistos, todo se desarrolló normalmente. Las celebraciones en algunas iglesias, en la mayoría, mucho más temprano de lo que la liturgia indica, de lo que las normas indican, pero previendo que pudiera suceder el imprevisto de la electricidad. Gracias a Dios no lo hubo y la Semana Santa pudo realizarse bien. Bien, amigas y amigos televidentes, ya estamos en la parte final del espacio, conversando pues con nuestro buen amigo Monseñor Freddy Fuenmayor, arzobispo, obispo de la diócesis de Los Teques y de los Valles del Tuy. Queremos agradecerle realmente a Monseñor que haya aceptado la invitación. De paso, de una vez le celebramos nuevamente, lo felicitamos y cuente con nuestra presencia. El sábado vamos a estar allá. Muchas gracias. Yo invito a todos a que participen. Una invitación personal. Considérese personalmente invitado. El obispo me está invitando a que lo acompañe. Y por supuesto que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre su familia y especialmente sobre nuestra querida patria Venezuela. Amén. Antes de despedir, Monseñor, aquí tengo un mensaje. Buen día, saludos. Este domingo 28 a las 2 de la tarde, charla sobre la sábana santa o manto de Turín con el profesor William Rodríguez, diácono de la Catedral San Felipe Neri. Se agradece que asistan a esta charla sin niños. Seguramente que será muy interesante. Primero porque el diácono profesor William Rodríguez tiene una buena preparación y conoce del tema y es un tema muy interesante.
Bueno, monseñor, mi respeto, mi bendición Dios lo bendiga. y Bueno, muy bien, gracias por la le invitación. felicitamos de verdad, estamos muy contentos estamos de júbilo, en otras palabras. Así es. Bien, mis amigas y mis amigos televidentes, de esta manera le ponemos punto final a su espacio de opinión, información y entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos un feliz día, cuídense mucho, los queremos vivos. Hasta mañana.